Muy buenas, hoy nos metemos de cabeza en la historia de un discazo, un auténtico clásico del rock australiano. Pero ojo, antes de empezar tenemos que dar las gracias, y unas gracias enormes, al blog La Playlist del Yello, porque son los autores de este contenido, y sin ellos esto no sería posible, así que mil gracias. A ver, la pregunta es, ¿cómo es posible que una banda que pasaba de ser profunda acabase creando una obra maestra del rock? Pues mirad, estamos en 1984, los Hoodoo Gurus sacan su primer disco, Stone Age Romeos, y ahora, 40 años después, vamos a desentrañar esa historia, que es caótica, es divertida y explica cómo nació un clásico. Venga, vamos al lío. Para entenderlo todo, tenemos que viajar a Sydney, a la escena underground de 1981. Allí nos encontramos con una banda que, bueno, digamos que no le gustaba mucho seguir las reglas. Al principio se hacían llamarle Hoodoo Gurus y su formación era curiosa, por decirlo suave. 3 guitarras, una batería, pero sin bajo. Dave Follner, el cantante, lo llamaba el truco, pero la realidad es que a su sonido le faltaba esa pegada, ese cuerpo que tenían otras bandas de la época. Y entonces, el consejo que lo cambió todo vino de quien menos te lo esperas. La Glitter Band original. Después de un bolo juntos en el 82, se les acercaron y se lo soltaron, así, sin pelos en la lengua. Aquello fue el detonante de un auténtico baile de sillas. Kimball Rendell se pira, entra el bajista Clyde Bramley. Poco después, Roddy Randolph también se va, porque decía que habían perdido el truco. Un lío, vamos. Al final consiguen convencer a Brad Shepard, que venía de The Hitmen, y por fin ya tenían la formación clásica, la que grabaría Stone Age Romeos. Y aquí viene lo más interesante, la clave de todo, la filosofía que hay detrás del disco. No buscaban ser profundos ni trascendentales, todo lo contrario. Su rollo era la diversión, la gamberrada, lo frívolo. Es que el disco es un cóctel explosivo, una carta de amor a la cultura basura. Piensa en la energía de los Ramones y los Buzzcocks, mézclala con pelis de serie B de los 60, un toque de garage rock, ganchos pop y hasta los 3 chiflados. Ese es el ADN del álbum. De hecho, hasta el título Stone Age Romeos lo sacaron de un corto de los 3 chiflados de 1955. Y la portada original, para rematar, era un homenaje total a la peli de cavernícolas hace 1.000.000 de años. Más claro agua. El propio Dave Follner lo dijo. Fue una rebelión contra el hecho de ser profundos. Muchas de las primeras canciones eran literalmente gamberradas. Pasaban de temas serios y preferían escribir historias loquísimas sobre novias muertas o volcanes que entraban en erupción. Casi nada. Vale, ya tenemos el contexto. Ahora vamos a las canciones, porque ahí es donde se ve de verdad cómo funcionaba su proceso creativo, que era tan peculiar como las propias letras. Por ejemplo, uno de sus temazos más conocidos, I Want You Back. A primera escucha parece la típica canción de desamor, de querer que alguien vuelva, ¿a que sí? Pues nada que ver. En realidad es una canción de pura rabia. Faulkner la escribió sobre Rod Randolph, el guitarrista que se fue y se dedicó a ponerles verdes. Cogió todo ese mosqueo, ese te vas a arrepentir, y lo convirtió en algo que suena a una canción de amor roto. Menudo giro. Y el estudio de grabación, eso fue otro campo de batalla. La banda grababa sus temas con toda su energía cruda, pero luego llegaba el productor, Alan Thorne, y sus mezclas sonaban, según ellos, demasiado finas. Así que se pusieron a pelear para remezclar algunos temas y hacerlos, en sus propias palabras, más desagradables y feos. Se pasaron tanto con los ecos en Dig It Up que el sello dijo, basta, el disco está terminado. Y hasta ahí llegaron. Y ojo, que una de las canciones más icónicas, la que abre el disco, Let's All Turn On, que es como su declaración de principios, casi se queda fuera. La razón es que ya la habían publicado como una simple cara B. Por poco nos la perdemos. Vale, llega marzo de 1984 y Por Stone Age Romeos sale a la venta. Y no fue un bombazo instantáneo, ni de lejos. Al principio, las críticas fueron correctas. Una palmadita en la espalda y poco más. Los grandes medios pasaron bastante de ellos, centrados en otros grupos. Eso sí, en la escena underground, su base de fans era muy sólida. Pero poco a poco, con el boca a boca, la cosa fue creciendo. El impulso fue a más, sobre todo en Estados Unidos, donde se convirtió en un fenómeno en las radios universitarias. Número 1 durante 4 semanas seguidas. Al final, hasta ganaron el premio al mejor álbum debut en los Countdown Awards de 1984. La cosa había cambiado. Para que nos hagamos una idea, en su momento el disco llegó a un meritorio puesto 29 en las listas australianas. Pero aquí viene lo increíble. 40 años después, en 2024, sacan la reedición de aniversario y se dispara al número 8.
Esto demuestra que su legado no solo perdura, sino que se ha hecho muchísimo más fuerte con el tiempo. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Por qué este disco, esta colección de canciones gamberras y llenas de referencias a la cultura pop, sigue siendo tan importante 40 años después? Pues quizás la respuesta está en su origen. Vienen del punk y nunca buscaron la palmadita en la espalda de la industria musical. Hacían la música que les daba la gana, para ellos mismos. Y al hacer eso, sin buscarlo, conectaron de una forma súper auténtica con la gente. Un público que, décadas después, sigue ahí. Stone Age Romeos es la prueba viviente de que la diversión pura, sin pretensiones, puede ser increíblemente poderosa. Nos deja con una idea en el aire. A veces, el arte más profundo, el que de verdad perdura, no será el que nace sin ninguna intención de serlo. Y con esa reflexión terminamos. Una vez más, muchísimas gracias al blog La Playlist del Yello. De verdad, no dejen de pasarse por allí para encontrar más historias musicales tan geniales como esta.